Buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy lunes, para comenzar la semana, se cuenta con nosotros el concejal de promoción de la ciudad, del Ayuntamiento de Almería y Comercio, Carlos Sánchez. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte con nosotros una vez más en la entrevista. Esta mañana hemos abierto los informativos a las 2 y a las 8:30 de la tarde con las declaraciones del alcalde de Almería por desentenderse, en este caso el gobierno central, de los inmigrantes en cuarentena que llegan a las costas de Almería. El alcalde, visiblemente indignado, incluso ha anunciado la presentación de una moción para llevar al pleno. Cómo el gobierno se desentiende por completo de los inmigrantes y encima que han estado en contacto con los que hayan tenido COVID. Bueno, el principal problema es precisamente que no hacen la cuarentena. Claro. Y esto es un hecho gravísimo, gravísimo. Lo que está ocurriendo, para que todo el mundo nos entienda, es que el gobierno de España está cerrando los CIE, esos centros de internamiento de personas que vienen de manera irregular a España y que se les mete en un CIE, en un centro, para esperar el tiempo que haya que esperar por el tema del papeleo y tal, para deportarlos a su país. Actualmente, con la situación sanitaria que tenemos, la llegada de inmigrantes ilegales siguen llegando a España, es decir, no se ha parado en ningún momento, y de hecho hemos tenido muchas oleadas muy fuertes en las últimas semanas y en los últimos meses. Para que todo el mundo lo entienda, esas personas cuando llegan a la costa y son interceptados, a todos se le hace la prueba PCR, y aquellos que son positivos, la Junta de Andalucía tiene que cogerlos y aislarlos durante su cuarentena, como todo el mundo sabe. Le hace luego finalmente pues su prueba PCR, y cuando se ha superado todo, pues se hace el proceso para su repatriación. Pero ¿qué pasa con aquellos que inicialmente han estado en contacto con esa persona? A lo mejor han estado en una embarcación, en una patera que han venido 60, 2 han dado positivo, pero 58 no. No dan 58 positivos en ese momento, pero sí pueden dar positivo al paso, a lo mejor de unas 48 horas. Pues directamente lo que está haciendo el gobierno es abrir la verja del puerto de Almería y dejar que entren en Almería sin ningún tipo de papel, sin ningún tipo de cuarentena, sin ningún tipo de control. Y eso está pasando en nuestra ciudad. Y lleva pasando, por lo que hemos averiguado en nuestra ciudad, lleva pasando tiempo. Y todo porque, entre otras cosas, hay una hoja de ruta del gobierno de España. Sabemos que hay unas presiones enormes, en este caso de Podemos al Partido Socialista, porque Podemos tiene en su programa electoral el cierre de esos centros, de todos los centros de internamiento temporal para las personas inmigrantes irregulares. Y claro, en esa dinámica vienen restringiendo pues todo el tema de los centros. Pero precisamente ahora es cuando más hacen falta esos centros ante la situación sanitaria. Imaginemos por un momento que tenemos un hijo en el colegio, en una clase, y uno de esos niños, de los compañeros de tu hijo, da positivo. Automáticamente a ti te mandan a tu hijo, claro, y te dicen, oiga, el niño tiene que estar 14 días en casa haciendo la cuarentena, con el supuesto problema que eso conlleva y la preocupación lógica de seguridad y de salud para tu propio hijo. Y el problema que a ti te ocasiona en casa, claro, por motivos laborales, porque te tienes que quedar también 14 días también, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo ese proceso lo pasamos todos, los que tienen hijos, los que no tienen hijos, los que tienen una empresa, los que no tienen una empresa, los que tienen a lo mejor a un mayor a su cuidado y resulta que vivimos en casa de nuestro padre ya anciano, y yo he tenido el COVID y resulta que me tengo que aislar de mi propio padre anciano a ver a quién me cuida. Es decir, a esos problemas se está enfrentando toda la sociedad almeriense en los últimos meses. Y sin embargo llegan inmigrantes irregulares a la ciudad de Almería, y el gobierno le abre las puertas sin ningún tipo de cuarentena, sin ningún tipo de control, y además dicen que ellos no quieren saber absolutamente nada. Bueno, yo creo que si no quieren saber absolutamente nada, lo cual es gravísimo, claro, pues ya podrían, por ejemplo, tienen las competencias, el gobierno de España tiene las competencias en materia de migración. Toda. Tal es así que tiene un ministerio de migración, Seguridad Social y Migración, que lleva el señor Escrivá. Por cierto, el mismo señor que tiene un tapón enorme en su ministerio con el salario e ingreso mínimo vital. Que todavía no lo han cobrado en Almería, están esperando. Bueno, ni lo van a cobrar posiblemente en meses, ¿no? Y tampoco sabemos si en años, con la situación económica que por desgracia se avecina. Pues ese mismo ministerio es el que tiene la competencia exclusiva en materia de migraciones.
y mira hacia otro lado, ni siquiera pide ayuda, ni siquiera pide colaboración. Y es por eso que el alcalde ha denunciado este tema públicamente. Es muy grave para la salud, no solamente de los almerienses, sino también de esa persona migrante que llega a Almería. Imaginemos que ese inmigrante llega a la ciudad de Almería, como acabo de contar, se le abren las puertas del puerto, llega a una ciudad donde no conoce el idioma, ciudad que no conoce. Imaginemos que a lo mejor en ese momento no es positivo en COVID, pero lo es a las 48 horas, está contagiando a otras personas a las que se puede acercar, pero voy a un problema también muy particular de esa persona. ¿Y si esa persona enferma? Claro. ¿Qué atención se le da? ¿Qué ayuda le podemos dar a esa persona que ha venido a este país, que, como digo, no sabe el idioma, no tiene ni una sola moneda en el bolsillo, no tiene dónde dormir, no tiene dónde refugiarse, no tiene con quién comunicarse? Es decir, que este problema ya no solamente atañe a la sociedad almeriense en general, que es muy grave, sino también al inmigrante en particular. Pero esta práctica de ir dejando a los inmigrantes, ¿es una cosa habitual en el puerto de Almería? Pues nosotros entendíamos que no, de hecho nos hemos llevado una enorme sorpresa. También ahora parece que los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están alertando de que eso está pasando y que parece que no es nuevo, parece que lleva pasando por lo menos desde este verano, pero nosotros no conocíamos esa situación. Y es de una extrema gravedad enorme, por las personas que llegan, pero por las personas también, los propios almerienses que se encuentran en una situación... El contacto que pueda tener con esa persona, cualquiera que pase. Y oye, Rafa, pues una cosa muy sencilla, nosotros estamos obligados a guardar una cuarentena, estamos sometidos constantemente a unos protocolos, estamos sometidos desde que salimos al tranco de la puerta de nuestra casa, tenemos que llevar mascarilla. Cuando social. Vamos a comprar a una tienda hay un aforo limitado, en nuestros puestos de trabajo hay unas condiciones en concretas, a la hora de acudir a un médico estamos más limitados, a la hora de que la entrevista la estamos haciendo separadas, más separadas de lo normal. A la hora de que nuestros niños vayan a la escuela estamos más limitados, es decir, hay limitaciones para todo el mundo, pero no para las personas que, buscando, por cierto, un futuro mejor, llegan a la costa de Almería y directamente pues se les abren las puertas y búscate la vida. Y es por eso que, como digo, que el alcalde lo ha denunciado públicamente. Vamos a presentar una moción también en el Pleno del Ayuntamiento de Almería para que el Pleno, de manera unánime, exija al Gobierno de España sus responsabilidades que las tiene en esta materia, y por supuesto un escrito dirigido también al Ministerio, al señor Escrivá, pues para que asuma, como digo, sus competencias que las tiene como ministerio que es. El último caso han sido 11 personas que estaban en contacto con 11 inmigrantes, habían estado en contacto con una persona que ha tenido COVID, y a esas 11 personas que han tenido contacto le han abierto las puertas y dicen, venga, podéis coger el camino. Bueno, y esas personas ahora mismo no sabemos ni siquiera dónde están. Claro. Pueden estar deambulando por la ciudad de Almería sin saber exactamente. Y lo que bien comentas, que a lo mejor no tiene esa enfermedad ahora, pero dentro de 48 horas empieza a tener los primeros síntomas por el tiempo que está en exposición con esa persona. Y aunque no tuviera la enfermedad, no se puede dejar a dos personas de manera irregular a su libre albedrío sin darle ningún tipo de cobertura, sin saber en qué condiciones ha venido, sin saber absolutamente nada. Es inhumano para el trato con esa persona y es irresponsable para la ciudad de Almería y para la sociedad almeriense. Y sobre todo en la imagen que se está dando al exterior del Gobierno de España, de que aquí llega cualquier inmigrante, allá está en contacto y se abren las puertas de par en par. Sí, porque de lo que sí se ha encargado muy bien el Ministerio, y ha sido muy rápido, muy diligente y muy exigente, ha sido de que aquellos que den positivo, la Junta de Andalucía se tiene que encargar. Me parece muy bien. A mí me parece fantástico. Yo no sé si se tiene que encargar la Junta o el Gobierno, pero alguien se tiene que encargar. Claro. Y aquí vamos a exigirle por igual tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España. En ese caso, en los casos de los positivos, se ha dejado claro que se tiene que hacer cargo la Junta. Y la Junta se está haciendo cargo. Pero ¿qué pasa con el resto? Que por cierto son mayoritarios. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Hasta cuándo vamos a tener esta política de puertas abiertas sin ningún tipo de control? Y otra cosa, ¿desde cuándo está ocurriendo esto? Es decir, ¿desde cuándo está ocurriendo que personas que han podido estar en contacto con un positivo que vienen de manera irregular, pues estén a su libre albedrío, como digo, por la ciudad, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de cuarentena, sin ningún tipo de cobertura, y exponiendo a la sociedad almeriense en general a un problema y exponiendo al propio migrante a una situación de indefensión? Esta práctica que está llevando a cabo, que nos estamos enterando ahora con la situación de lo que está pasando en Almería, es la misma situación que está haciendo el Gobierno central, con no reconocer los fallecidos que hay por COVID, con dejarle 17 protocolos a 17 comunidades autónomas una vez que se ha acabado el estado de alarma, y dejarlos y mirar siempre de perfil en estos momentos. Bueno, pero estamos viviendo esta situación pues desde el mes de marzo, ¿no? Donde ha ocurrido absolutamente de todo.
Es que hay que recordar que el uso de las mascarillas no solamente no era obligatorio, sino que hay que recordar que nos dijeron, bueno, para empezar nos dijeron que no hacía falta. Para empezar nos dijeron que en España no iba a haber más de algún caso, uno o dos casos diagnosticados. Y luego no hacía falta la mascarilla. De hecho, no era recomendable llevar la mascarilla. Hoy es más que obligatorio el uso de la mascarilla. Bueno, han pasado tantas cosas, la compra de los EPIs, que nunca llegaron, intermediarios más que, bueno, vamos a decir, dudosos en cuanto a su origen y conexión con ciertos miembros del Partido Socialista en Cataluña. Es decir, han pasado tantísimas cosas que yo creo que ya, por desgracia, están consiguiendo una cosa, y es que los españoles, cada noticia que vemos en la televisión, pues nos sorprende cada vez menos, aunque sea bastante sorprendente. Carlos, volviendo al tema municipal en este caso, una muy buena noticia que habéis anunciado por parte del Ayuntamiento de Almería, que habéis anunciado la rebaja de un 30%, en este caso la tasa municipal a todos los mercadillos el próximo año 2021. Pero sí me gustaría que antes de hablar en tema de ese 30%, que escucharas y pudieras ver las declaraciones que realizó el propio concejal, en este caso del portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, aquí, en el que arremetía en este caso contra ti, por la situación de que se había aprobado una moción anteriormente, que era el 75%, pero que se ha puesto el 30%. Vamos a escuchar lo que decía, en este caso, Miguel Cazorla. Carlos Sánchez, que es el responsable, que de verdad que a mí me parece una desvergüenza, me parece de una falta de ética y de responsabilidad, no solamente política, sino de vergüenza de reírse con los vendedores ambulantes cuando se aprueba en un plenario el 75% de rebaja y ahora negocia con el presidente un 30%. Bueno, no hay nada que preguntarle a cómo estaban ayer todo el día y cómo estaban los propios grupos de los vendedores ambulantes indignados. No, lo siguiente, no se puede... Pero si se habla con el presidente y acepta el 30%, bueno, pero el presidente, habrá que indignarse con el presidente. No, bueno, no sé con quién habrá que indignarse. Lo que hay es un acuerdo plenario donde se aprueba un 75% y hay que hacerle caso a lo que el propio Partido Popular ha levantado la mano. Y ha levantado la mano con un 75%, además con carácter retroactivo, que lo ampara la ley. Ahora, claro, si no queremos hacerlo y ahora hablamos de un 75%, ¿a quién estamos engañando? No podemos hacer una cara diciendo que vamos a ayudar a un colectivo y luego a la espalda hacer justamente lo contrario. Me da igual que hablemos con el presidente, que negociemos con él, no sé qué cosas habrán negociado o con quien sea, pero lo que no se puede hacer es reírse de todo un plenario y mucho menos de autónomos que lo están pasando mal. Pues Carlos, has tenido la oportunidad de verlo, de decir todo lo que ha dicho. ¿Qué se le puede decir al portavoz de Ciudadanos? Yo, en primer lugar, me gustaría decir que yo cuando negocio algo lo hago con luz y taquígrafo, ¿eh? Y de hecho, cuando negociamos algo, en este caso con la dirección de FECOAN, lo primero que hacemos es mandar una nota de prensa con declaraciones del presidente de FECOAN. Tenemos unas imágenes también de la reunión que mantuvisteis con FECOAN. Y generalmente a esas reuniones asisten los medios de comunicación. Sí. Entre otros asiste Interalmería Televisión. Es decir, no hay ningún problema. A lo mejor el señor Cazorla está acostumbrado a negociar otras cosas a escondidas. Ya tenemos algún caso, ¿no? Kiosco Oasis, esa investidura fallida con el Partido Socialista, en fin, estamos muy acostumbrados. Yo no lo hago. El señor Cazorla quizás sí, pero yo no lo hago. En segundo lugar, el señor Cazorla habla de una moción y se va a la literalidad de la moción, pero claro, no quiere escuchar lo que se habló en el Pleno. En ese Pleno yo mismo le dije que nosotros apoyábamos esa moción porque el espíritu era bueno. ¿Quién no va a querer bajar un 75% una tasa? Yo quiero bajarla al 100%. Yo al 75 no, quiero bajarla al 100%. Y él es miembro de la oposición y es muy fácil llevar todos los plenos mociones diciendo: impuestos, quítese, claro. La tasa, rebájese, esto hay que hacerlo, y esto también, y esto también. Claro, cuando uno está en la oposición es muy fácil, pero una cosa es eso y otra cosa es cuando se le dijo en el Pleno: oiga, aquí hay puntos que no vamos a poder llevar a cabo. Algunos, por cierto, porque chocan literalmente con la ley, que eso tampoco lo dice el señor Cazorla. Y yo le dije en ese Pleno que había puntos que no se podían. Pedía un 75% sin haber informes económicos que nos dijeran si era viable o no. La economía del ayuntamiento se lleva como la de una casa. Claro. Evidentemente con más complejidad. Pero si en una casa tenemos 1.200 euros de sueldo y yo me dedico todos los meses a suscribirme a un periódico, al mes siguiente a una revista, al mes siguiente a Netflix, HBO y Amazon, sí, al mes siguiente a pintar de nuevo la casa que la pinté hace 6 meses, a que va a llegar un momento en que, oiga, ya no hay dinero. Pues eso es lo que nos pasa con este tipo de mociones. Y luego el señor Cazorla nos explica también que las mociones
no tienen rango de ley. No, esto no es el Congreso de los Diputados, ya le gustaría a él. No es el Congreso de los Diputados. Estos son intenciones políticas que luego se pueden llevar a cabo o no. Y me explico. Imaginemos por un momento que el Partido Popular, que en este caso no tenemos mayoría absoluta, pero imaginemos que la tenemos. Y yo presento una moción para comprar la Alcazaba y votamos a favor. ¿Eso quiere decir que el ayuntamiento va a comprar la Alcazaba? No, hombre, eso es que hay una intención política de comprar la Alcazaba. Y luego tiene que haber informes que avalen o no esa compra. Pues el señor Cazorla tampoco dice que en el pleno siguiente a la aprobación de esa reducción de la tasa, el concejal de Hacienda leyó un informe diciendo que parte de lo que proponía el señor Cazorla en su moción era ilegal, que era reducir la tasa con carácter retroactivo al año 2020. Claro. ¿Por qué no lo dice el señor Cazorla? Cuando vino aquí el otro día el señor Cazorla ya había pasado ese segundo pleno donde se leyó el informe del jefe de recaudación, que es un técnico, no es un político, es un técnico. El jefe de servicio de recaudación dijo, oiga, esto hay hasta 3 leyes que lo prohíben. Entonces a mí me encanta que el señor Cazorla hable de la ética de los concejales del equipo de gobierno, pero yo creo que es muy importante también hablar de la legalidad de algunos concejales, de las propuestas de algunos concejales de la oposición, como en este caso el señor Cazorla. Y me parece muy bien que él lleva su línea política, que es la de erosionar al equipo de gobierno. Todos sabemos con quién quería pactar él, y no es con el Partido Popular. Todos sabemos que tiene una cierta inquina con algunos concejales, entre ellos yo, no pasa nada, para eso estamos. Pero eso no puede marcar la línea política del equipo de gobierno. Él no es del equipo de gobierno y él no es socio del equipo de gobierno, porque el Partido Popular gobierna en solitario en el Ayuntamiento. Y hemos llegado a acuerdos en los últimos meses con Podemos, con el Partido Socialista, con Vox y con Ciudadanos. Por cierto, con el partido que más hemos pactado todo ha sido con Ciudadanos. Y aún así, el rechazo más absoluto lo encontramos siempre por parte del señor Cazorla en el Pleno. Los ataques más duros los encontramos por parte del señor Cazorla y de Ciudadanos, algo que Ciudadanos debería hacerse mirar en su seno. El Partido Popular tiende la mano constantemente a Ciudadanos. De hecho, ideológicamente es donde más cercanos podemos estar. Discrepamos mucho del Partido Socialista y discrepamos por igual de Podemos y de Vox en otras cuestiones. Pero aún así hemos pactado con todos, con el que más, Ciudadanos. Y sin embargo, sabiendo que una propuesta suya no cumple con la legalidad, hace un roto a las arcas municipales que todos tenemos que pagar, porque no perdamos de vista. Claro. Euro que no entra en la casa, euro que tiene que entrar en la casa por otro lado, si queremos seguir afrontando los mismos gastos. Y si no, habrá que reducir gastos. Pero hay, amigos, ninguno quiere reducir gastos, tampoco la oposición. Por lo tanto, yo le animo al señor Cazorla que sea responsable, y que además se lea también las notas de prensa cuando este equipo de gobierno llega a acuerdos consensuados con la dirección de FECOAN. Esta tarde yo he tenido una reunión con FECOAN para hablar de la ordenanza. Tenemos reuniones constantemente y saben perfectamente, ¿quieren un 75%? No, quieren un 100%, que eso tampoco lo ha dicho el señor Cazorla. Ellos quieren un 100%, los vendedores quieren un 100%. Claro, es normal que pidan un 100%, pero saben, por cierto, como buenos comerciantes y negociantes que son, que es imposible bajar un 100%. Por eso vamos a devolver 3 meses de la tasa de este año, que supone casi un 30% del año total, más el 30% del año que viene, más X miles de euros que vamos a sacar de ayuda directa a vendedores ambulantes de la ciudad de Almería, no a sus asociaciones, a ellos directamente, con el plan Reactiva, que además se están redactando las bases, y con una ayuda también a las asociaciones para poder suministrar mascarillas y gel hidroalcohólico a todos los vendedores. Y eso es un esfuerzo muy importante en la situación que tiene. La crisis económica, la crisis actual, también afecta al Ayuntamiento de Almería. Pero hay que ser muy responsables. Miedo me daría la situación económica del Ayuntamiento con el futuro tan poco prometedor que tiene la economía en España. Miedo me daría que estuviese en manos de una persona, como en este caso el señor Cazorla, que aboga por reducir, prometer y prometer. Pero es que para prometer y cumplir tanto como él promete, hay que estar en el gobierno y conocer las cuentas. Tan solo 30 segundos, Carlos, para que veamos la imagen a todos los almerienses, esa gigante calabaza que hay en el mercado central de la capital almeriense, con esos 456 kilos, récord absoluto andaluz, en el que todos los almerienses van a tener la oportunidad, cuando presentabais justamente, gigantes cosechas, se puede decir, ¿no? Además es una calabaza de Almería, del barrio de La Cañada, de Manuel, que está ahí conmigo explicando un poco cómo se hace esa cría.
Este año no ha habido concurso de calabaza a nivel andaluz, él ha ganado varias ediciones de ese concurso y se nos ocurrió la idea de ponerla en el mercado. La de arriba tiene 460 kilos casi, faltan 3 kilos y algo para... Y la de abajo 130 kilos, que parece muy pequeña, pero son 130 kilos. Y bueno, es un detalle, un pequeño atractivo pues para que la gente vaya, se haga una foto, visite el mercado central, se anime también a comprar en un mercado que es excelente, con los mejores productos de Almería. Y en los próximos días, cuando Manuel, que es el agricultor y el especialista, nos diga que ya está para su corte, pues procederá a él, que además es el que sabe, pues a cortarla en trocitos y la repartiremos entre los comerciantes y los clientes del propio mercado central. Carlos Sánchez, concejal de promoción de la ciudad, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Interalmería. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches, Carlos. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nos queda nada más que desearles que pasen una feliz noche.